¿Alguna vez te han roto el corazón de una forma tan profunda que tuviste que tomar una decisión que lo cambió todo? La historia de hoy es sobre eso. Sobre un secreto guardado por meses y sobre la fuerza que nace cuando parece que ya no queda nada. Antes de sumergirnos en este relato tan personal, te pido un pequeño favor que nos ayuda muchísimo. Deja tu like si crees en las segundas oportunidades y, sobre todo, suscríbete para ayudarnos a alcanzar nuestra primera gran meta de 1000 suscriptores. Cada suscripción es un corazón más en esta comunidad. Y desde ya, quiero que vayas pensando y me dejes en los comentarios, ¿una mentira por una buena causa puede ser perdonable? Ahora sí, prepárate para la historia de Isabela. No sé si alguien va a entender esto, pero necesitaba contarlo en algún lugar donde nadie me conozca, donde mis palabras no reboten contra las paredes de mi propia vida. Hoy, el sol entró por la ventana de la cocina de mi abuela Mercedes como cualquier otro día. Olía café recién hecho y a la tierra mojada del patio. Sentí a mi bebé moverse, un pequeño recordatorio de que ya no estoy sola, de que mi mundo ahora gira en torno a sus pataditas y no a las ausencias de nadie. Durante meses, esta rutina ha sido mi salvación. Un ancla en medio de la tormenta que dejé atrás. Creí que la paz era esto, el silencio, el olor a hogar y la certeza de que nadie vendría a romperla. Este pueblo me recibió sin hacer preguntas. Aquí no soy la exesposa de Daniel Armenta, la que se casó demasiado joven con el hijo de una familia importante. Aquí soy solo Isa, la nieta de doña Mercedes, la muchacha embarazada que sonríe con timidez en el mercado. A veces, mientras camino por la plaza, siento una gratitud tan inmensa que se me llenan los ojos de lágrimas. Ser anónima es un regalo que nunca supe que necesitaba. Nadie sabe la historia de mi divorcio, nadie sabe del hombre que me pidió que renunciara a la única luz que me quedaba. Y esa ignorancia colectiva es mi escudo, mi permiso para respirar. Recuerdo el día que le mentí a Daniel como si tuviera una cicatriz en la memoria. El frío de su voz cuando me dijo que no podía, que no quería ser padre, que yo tenía que solucionar el problema. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre, pero otra cosa, una fuerza animal y desconocida, nacía de los escombros. Le dije que sí, que lo haría, y vi el alivio en su cara. Ese alivio fue lo que me dio el coraje para hacer mis maletas en silencio, para desaparecer sin dejar rastro. No fue una mentira por maldad, fue el primer acto de amor incondicional por mi hijo. Protegerlo de su propio padre. Escapar fue como aprender a respirar bajo el agua. Las primeras semanas fueron un infierno de miedo y soledad, pero también de una extraña liberación. Ya no tenía que esforzarme por entender su distancia. Ya no tenía que mendigar migajas de un cariño que él era incapaz de dar. Por primera vez en años, mis días me pertenecían. La única expectativa que debía cumplir era la mía, mantenerme a salvo, mantener a mi bebé a salvo. Lloré mucho, sí, pero eran lágrimas distintas. Eran lágrimas de limpieza, no de humillación. Estaba de luto por el amor que nunca fue, pero celebrando la vida que sería. Esta mañana, mi abuela y yo estábamos sentadas en el porche, desgranando arvejas en un cuenco de barro. Hablábamos de nombres para el bebé, reíamos porque ella insiste en que será niña y yo siento que será un niño terco como yo. El aire era tibio y olía flores de jacaranda. Por un instante, cerré los ojos y pensé que la felicidad completa debía sentirse así, simple, tranquila, sin sobresaltos. No tenía idea, ni la más remota sospecha, de que a solo unas calles de distancia, el fantasma de mi vida pasada estaba caminando hacia mí, a punto de destrozar esa burbuja de paz que tanto me había costado construir. Lo vi al final de la calle. Al principio, mi mente se negó a procesarlo. Era solo una figura, un hombre caminando con lentitud, pero a medida que se acercaba, los contornos se hicieron nítidos, inconfundibles. Era Daniel. El cuenco de barro se resbaló de mis rodillas y las arvejas se esparcieron por el suelo como pequeños pedazos de mi tranquilidad rota. Mi abuela dejó de hablar y me miró, siguiendo la dirección de mis ojos. No preguntó nada. El silencio que cayó entre nosotras fue más pesado que cualquier palabra. Mi paraíso personal acababa de ser invadido y yo me sentía completamente expuesta, como si estuviera desnuda en medio de la plaza. Mi primera reacción fue física, incontrolable. El corazón se me disparó en el pecho, un tambor salvaje y asustado. Puse instintivamente ambas manos sobre mi vientre, como si pudiera esconderlo, como si pudiera proteger a mi hijo de su mirada. El bebé, quizás sintiendo mi pánico, me dio una patada fuerte, una protesta desde adentro. Dejé de oír el canto de los pájaros, el murmullo de los vecinos. Todo se redujo a su figura avanzando, cada paso un eco de los días que intenté borrar. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Era él, no era una pesadilla. Estaba aquí. Una parte de mí, la parte más vieja y herida, quería correr. Quería meterme en la casa.
Cerrar la puerta con llave y no volver a salir nunca. El miedo que sentí en su despacho el día que me exigió el aborto volvió a recorrerme la espalda, un escalofrío helado. Pero entonces, otra cosa se abrió paso entre el pánico, una rabia sorda y profunda. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a buscarme, a invadir el único lugar seguro que había encontrado en el mundo? Este era mi refugio, el que construí sobre las ruinas de sus decisiones. No tenía ningún derecho a estar aquí, a profanar mi paz con su presencia. Mi abuela Mercedes debió sentir el temblor de mi cuerpo, porque su mano, arrugada y fuerte, se posó sobre la mía. No me miró a mí, sino a él, que seguía acercándose con una lentitud que me crispaba los nervios. «Respira, mi niña», me susurró, su voz firme como una roca. «Respira. Ya no eres la misma, ya no estás sola». Sus palabras fueron como un ancla. Me aferré a ellas, a la verdad que contenían. Era cierto. Ya no era esa chiquilla asustada dispuesta a aceptar cualquier cosa por un poco de amor. Ahora era una madre. Y la leona que llevaba dentro empezaba a despertar. Se detuvo frente a la reja baja de nuestro jardín, a varios metros de distancia. No intentó abrirla, simplemente se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos. Y fue entonces cuando lo vi bien. No se parecía a él. Daniel que recordaba. Estaba más delgado, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Su ropa estaba arrugada y su postura no era la de un hombre con el control, sino la de alguien perdido, derrotado. No había arrogancia en su mirada, solo un cansancio infinito y algo que no supe descifrar. Parecía un náufrago, no un conquistador. Y esa imagen, por un segundo, desarmó toda mi rabia. Nos quedamos así, suspendidos en un silencio que se podía cortar con un cuchillo, por lo que pareció una vida entera. Él en la calle, nosotras en el porche y el fantasma de todo lo que fuimos flotando entre los dos. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Vino a reclamarme algo? ¿A intentar justificar lo que hizo? ¿A pedir un perdón que no estoy dispuesta a darle? Luché con todas mis fuerzas para no apartar la mirada, para sostener su escrutinio. No le iba a dar la satisfacción de verme huir. Este era mi terreno, mi vida, y por primera vez sentía que tenía el derecho de defenderlo, aunque fuera solo con la mirada. Finalmente, él habló. O más bien, susurró mi nombre, Isabela, la forma en que lo dijo, con esa voz ronca y gastada que apenas reconocí. Me provocó un escalofrío. Hacía tantos meses que no escuchaba mi nombre en sus labios. Trajo de vuelta el eco de mil recuerdos, de noches en vela, de promesas rotas y de la esperanza tonta que una vez tuve. Odié la punzada que sentí en el pecho, esa traición de mi propio cuerpo que todavía reaccionaba a él. No, respondí. Me quedé quieta, apretando la mano de mi abuela, convirtiendo mi rostro en una máscara de piedra para ocultar la tormenta que se desataba por dentro. Él tragó saliva como si buscara las palabras correctas en un diccionario que había perdido. ¿Te ves?, comenzó, y luego su voz se apagó. Sus ojos, que hasta entonces habían estado fijos en los míos, bajaron lentamente hacia mi vientre, y la expresión de su cara cambió. No era ira, no era resentimiento. Era algo mucho más complejo, una mezcla de asombro, de dolor y de una comprensión que parecía estar golpeándolo en ese preciso instante. Era la primera vez que me miraba y no veía un problema, sino una verdad innegable. Estaba viendo a su hijo, y la realidad de su existencia parecía derrumbarlo por completo. Fue mi abuela quien rompió el hechizo. Se levantó con la calma digna de sus 80 años, sin soltar mi mano. Su cuerpo menudo parecía crecerse, interponiéndose entre Daniel y yo como una muralla infranqueable. Su voz, aunque suave, tenía un filo de acero. «No sé a qué has venido, muchacho», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Pero esta ya no es tu vida. Lo que sea que busques, aquí no está». No había odio en sus palabras. Solo una verdad tan clara y contundente como el sol del mediodía. Ella estaba trazando la línea que a mí me temblaba el pulso para dibujar. La reacción de Daniel me dejó sin aire. No se defendió, no intentó discutir con mi abuela. Simplemente asintió despacio, como si aceptara una sentencia que sabía que merecía. Volvió a mirarme, y su vulnerabilidad era tan cruda que me sentí incómoda, como si estuviera espiando un dolor que no me correspondía. «No vengo a pedir perdón», dijo, y su voz apenas era un murmullo. «Sé que no tengo ningún derecho. Solo necesitaba saber que estabas bien». ¿Que estaban bien? La forma en que usó el plural, estaban, fue como una confesión. Y me quedé sin palabras, completamente desarmada. Sus palabras me dejaron flotando en un espacio extraño, sin defensas. Yo me había preparado para una batalla. Tenía un arsenal de frases hirientes, de reproches justificados y de silencios acusadores guardado bajo llave en mi corazón. Llevaba meses ensayando en mi cabeza la conversación que tendríamos si alguna vez nos volvíamos a encontrar. Pero él no venía a luchar.
su rendición incondicional, su admisión de que no tenía derecho a nada, desmanteló todo mi ejército. Y me sentí estúpida y perdida, con toda esa rabia acumulada, sin un lugar a dónde ir. Era más fácil odiar al monstruo que recordaba que sentir lástima por el hombre roto que tenía delante. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar terreno firme, viajó al pasado. Recordé al Daniel que se sentaba a mi lado en el sofá, mirando la televisión mientras yo sentía un abismo entre nosotros. Recordé su incapacidad para hablar de lo que sentía, su forma de esquivar cualquier conversación que se volviera demasiado íntima. Ese hombre era un experto en la distancia emocional. ¿Cómo podía ser el mismo que ahora estaba parado en la calle, con el corazón en la mano y la derrota escrita en la cara? Una parte de mí, la más cínica y herida, me susurró que era una trampa. Una nueva estrategia para manipularme. No podía confiar en él. No debía. Mi abuela apretó mi mano de nuevo. Un toque sutil pero lleno de significado. Era su forma de decirme, la decisión es tuya, mija. Ella había plantado la bandera, había marcado el territorio, pero ahora me estaba cediendo el mando. Entendí que este era el verdadero examen. Mi fortaleza no se medía por mi capacidad de huir o de esconderme, sino por mi habilidad para enfrentar esto de pie, con la cabeza en alto. Ya no era una niña que necesitaba que la protegieran. Tenía que encontrar mi propia voz, mis propias palabras y usarlas. El poder, por primera vez en nuestra historia, estaba de mi lado. Respiré hondo, buscando el aire que parecía haberme abandonado. Mi voz, cuando por fin salió, sonó más frágil de lo que me hubiera gustado, pero era firme. Estamos bien, dije, y mis palabras cortaron el aire. No necesitábamos que vinieras para estarlo, no lo dije con rencor, sino con la simpleza de una verdad irrefutable. Quería que le quedara claro que mi paz, mi bienestar y el de mi hijo eran una construcción mía, un logro personal que no dependía de su aprobación ni de su presencia. Era mi forma de decirle, sobrevivimos a tu ausencia, sobrevivimos a tus decisiones. No te debemos nada, él pareció encogerse un poco ante mis palabras, como si le hubiera dado una bofetada invisible. Asintió de nuevo, la mirada fija en el suelo. Esperé que se diera la vuelta y se fuera. Que mi respuesta fuera el punto final que esta historia necesitaba, pero no lo hizo. Levantó la vista y vi en sus ojos una desesperación que me heló la sangre. Lo sé, dijo en voz baja, Isabela, yo no, yo solo quiero ayudar. Si necesitan algo, dinero, un lugar mejor, lo que sea, por favor. Es lo único que pido, que me dejes ayudar. Su oferta no era una exigencia, era una súplica. Y eso lo cambió todo otra vez. La palabra ayudar, qué curiosa es esa palabra. Durante meses, la única ayuda que conocí fueron las manos de mi abuela. El plato de comida que me ponían mis nuevas vecinas sin que yo lo pidiera, la sonrisa de la señora del mercado. Me había acostumbrado a una economía de afectos, no de dinero, y ahora él venía a ofrecerme lo que era más fácil para él: recursos. Su oferta me cayó como un balde de agua fría, porque en el fondo se sentía como un insulto, como si estuviera diciendo que todo lo que yo había logrado construir sola era insuficiente, era precario. Me daban ganas de gritarle que su ayuda llegaba con 8 meses de retraso. Pero la verdad, esa que duele admitir, es que sí lo necesitaba. Mi orgullo me impedía decirlo en voz alta, pero el miedo me lo gritaba por dentro todas las noches. Pensaba en los gastos del parto, en la ropa, en los pañales, en cómo iba a mantener a un bebé con los pocos ahorros que me quedaban y el pequeño ingreso de mi abuela. Había días en que el pánico era tan grande que me costaba dormir. Sufría en silencio porque mi independencia era lo único que me quedaba. Y su oferta, aunque viniera de la persona que más me había herido, era un salvavidas que aparecía justo cuando sentía que empezaba a ahogarme. Miré de reojo a mi abuela. Vi sus manos, nudosas por la artritis, descansando sobre su regazo. Esas manos me habían peinado, me habían cocinado, me habían sostenido cuando lloraba hasta quedarme dormida. Ella me había dado todo lo que tenía, sin pedir nada a cambio, compartiendo su humilde retiro conmigo y con mi hijo sin dudarlo un segundo. Era justo que yo, por mi propio orgullo herido, la sometiera a ella también a la incertidumbre y a la escasez. La idea de aliviar su carga, de poder darle una vejez un poco más tranquila, se clavó en mi pecho como una astilla. Ya no se trataba solo de mí, pero entonces el recuerdo de su crueldad volvía como un latigazo. Recordaba su cara de desprecio cuando le dije que estaba embarazada, su frialdad al calcular cómo y cuándo podía deshacerme del problema. Ese hombre me había tratado como un objeto roto, como algo desechable. Aceptar su dinero, su ayuda, ¿no era en cierto modo validar su comportamiento? ¿No era permitirle limpiar su conciencia con un par de billetes sin tener que enfrentar el verdadero desastre emocional que había causado? Sentía que si aceptaba, estaría traicionando a la mujer que lloró sola en un autobús, huyendo para salvar a su hijo.
Mi abuela, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos contradictorios, se dirigió a Daniel de nuevo, su voz tranquila pero cortante. Las palabras son fáciles. Muchacho, la ayuda de verdad no se anuncia, se da en silencio. Luego se giró hacia mí y me susurró para que solo yo la oyera: no pienses en él, no pienses en ti, piensa en esa criatura que llevas dentro. ¿Qué es lo mejor para ella? Y con esa simple pregunta, todo el tablero de juego cambió, me obligó a quitar todas las capas de orgullo, dolor y resentimiento, y a mirar la única cosa que importaba de verdad, el futuro de mi bebé. Piensa en el bebé. Las palabras de mi abuela resonaron en mi cabeza y silenciaron todo lo demás. El orgullo herido, la rabia, el recuerdo del dolor, todo se hizo pequeño frente a esa única y enorme verdad. Bajé la mirada hacia mi vientre. Esa esfera perfecta que era el centro de mi universo. Había luchado como una leona por esta vida, había renunciado a todo lo que conocía para protegerla. ¿Iba a permitir ahora que mi propio orgullo se interpusiera en su bienestar? ¿Iba a condenarlo a una vida de carencia solo para castigar al hombre que nos había fallado? La respuesta fue inmediata y visceral. No, por mi hijo, era capaz de tragarme cualquier veneno. Levanté la vista y miré a Daniel, pero esta vez lo vi con otros ojos. Ya no era el hombre que me rompió el corazón, ni el fantasma de un amor fallido. Lo vi como lo que era en ese momento: un recurso, una herramienta. El padre biológico de mi hijo que, por primera vez, estaba asumiendo una mínima parte de su responsabilidad. Fue un pensamiento frío, casi calculador, pero me dio la distancia que necesitaba para no derrumbarme. Si él quería aliviar su culpa con dinero, yo usaría esa culpa para construir un futuro seguro para mi bebé. Era una transacción, no una reconciliación, y eso, de algún modo, me devolvió el control. Sabía que no podía darle un simple sí. Aceptar su ayuda sin más sería como firmar una paz que no sentía, como abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Tenía que poner mis condiciones. Dejar las reglas del juego claras desde el principio para que no hubiera malentendidos. Esto no era un perdón, no era un nuevo comienzo para nosotros. Era un contrato, un acuerdo pragmático por el bien de un tercero. Mientras él esperaba en silencio, yo repasaba en mi mente cada palabra que iba a decir, construyendo una muralla con ellas para proteger mi corazón y mi nueva vida. Finalmente, hablé. Mi voz sonó calmada, casi como la de una extraña. Mi hijo va a nacer pronto, dije, mirándolo fijamente. Y va a necesitar un techo seguro, comida, cuidados médicos. No voy a negarle lo que por derecho le corresponde solo por mi orgullo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre él. Pero quiero que te quede una cosa muy clara, Daniel. Esto no te compra el perdón. No te da derecho a entrar en nuestras vidas. Es por él y solo por él. Acepto la ayuda, no a ti. La distinción era cruel, pero necesaria. Era la única forma de sobrevivir a esto. Vi cómo mis palabras lo golpeaban. No hubo alivio en su cara, sino una profunda tristeza, pero asintió, aceptando cada condición sin dudar. Entiendo, dijo, y su voz era apenas un soplo de aire. Lo que tú digas, Isabela. Lo que necesiten. Las reglas las pones tú. No cruzaré ninguna línea. Su sumisión era total. El hombre que una vez me había dictado cómo debía vivir. Mi vida, que había intentado decidir sobre mi propio cuerpo, ahora me estaba entregando todo el poder. Y en esa extraña inversión de roles sentí un vértigo amargo. No era una victoria, pero al menos ya no era una derrota. Después de mis palabras, un nuevo tipo de silencio se instaló entre nosotros. No era tenso como el de antes, sino pesado, cargado de todo lo que se había dicho y, sobre todo, de lo que no se diría jamás. Me sentía vacía, como si la adrenalina que me había sostenido se hubiera evaporado de golpe, dejándome solo el cansancio. Fue mi abuela quien se movió primero. Se levantó, recogió el cuenco de barro del suelo y me dijo en voz baja: vamos adentro, mija. El sol está muy fuerte, era su forma de decir que la conversación había terminado, que era hora de retirarse del campo de batalla. Daniel pareció entender la señal. No intentó alargar el momento, rebuscó en su bolsillo y sacó su teléfono. Su gesto fue tan práctico, tan in-person, que me descolocó. Necesitaré un número de cuenta, dijo, sin mirarme directamente, o si prefieres, haz una lista de las cosas para el bebé, de los muebles, de lo que sea. Dime dónde comprarlo y yo me encargo. No tienes que volver a verme si no quieres. Puedo hacer todas las transferencias o los pagos a distancia. Su voz era neutra, la de un gestor solucionando un problema. Estaba cumpliendo su palabra al pie de la letra. Ayuda sin presencia. Escucharlo hablar de números de cuenta y listas de compras se sintió increíblemente surrealista. Estábamos en el porche de mi refugio con las arvejas desparramadas por el suelo, discutiendo la logística de su arrepentimiento.
Se sentía como una escena sacada de una película extraña. Esta era mi nueva realidad, una especie de sociedad forzada con el hombre que había intentado borrar a mi hijo de la existencia. Una sociedad basada en la culpa de él y en la necesidad mía. Tuve que tragarme el nudo que se me formó en la garganta para poder seguir adelante. No podía permitirme sentir, solo actuar. Mi abuela, viendo mi parálisis, intervino con su pragmatismo de siempre. Se acercó a la puerta, tomó un lápiz y un trozo de papel de una libreta que usaba para las compras. Sin decir una palabra, escribió el número de su propia cuenta de ahorros y se lo tendió a Daniel por encima de la reja. Nosotras te haremos saber, dijo con una autoridad tranquila que no admitía réplica. Con ese simple gesto, me protegió una vez más, encargándose de los detalles prácticos para que yo no tuviera que hacerlo, permitiéndome dar un paso atrás y respirar. Él tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Levantó la vista por última vez y su mirada se detuvo en mí por un segundo. Había un océano de cosas en esos ojos. Cosas que no quería ni intentaba comprender. Dolor, arrepentimiento, quizás incluso una súplica. Aparté la vista. No podía darle nada más. Asintió levemente, como despidiéndose de algo que ya había perdido para siempre, y se dio la vuelta. Verlo alejarse por la misma calle por la que había llegado me produjo una sensación extraña y amarga. No sentí la euforia de la victoria, sino el peso de una tregua frágil y agotadora. En cuanto la figura de Daniel desapareció al final de la calle, mi abuela me guió hacia adentro. Apenas cruzamos el umbral, mis piernas se negaron a sostenerme. Me dejé caer en la silla más cercana de la cocina y un temblor incontrolable se apoderó de todo mi cuerpo. El aire que había estado conteniendo en mis pulmones salió en un suspiro tembloroso. Había pasado. Realmente había pasado. Él estuvo aquí. Vio mi embarazo, conoce la verdad. La fortaleza que había proyectado en el porche se desvaneció, dejando al descubierto a la mujer aterrorizada que había estado escondiendo por dentro. La calma del hogar de repente se sentía frágil, violada. Mi abuela no dijo nada. No hubo un te lo dije, ni un hiciste bien. Su amor siempre ha sido de acciones, no de discursos. Se movió por la cocina con la eficiencia silenciosa que la caracteriza. Me trajo un vaso de agua con un poco de azúcar y sus manos firmes sostuvieron el vaso mientras yo bebía a sorbos. Después, salió al porche con una escoba y un recogedor y comenzó a barrer las arvejas que se habían caído. Ese simple acto, ese gesto de poner orden en el pequeño caos que habíamos dejado, fue lo que me ancló a la realidad y me impidió perderme en mi propio pánico. Y entonces empecé a llorar. No fue un llanto escandaloso, sino uno silencioso, agotado. Las lágrimas simplemente brotaban de mis ojos y se deslizaban por mis mejillas sin que yo pudiera hacer nada para detenerlas. Lloré por la rabia que no pude gritarle, por el miedo que me había helado los huesos, y por el alivio confuso que sentía ahora que todo había terminado. Lloré por la ingenua muchacha que se casó pensando que el amor lo podía todo, y por la mujer en la que me había convertido, una que tenía que negociar con su propio dolor para sobrevivir. Era el llanto de un cansancio, acumulado durante meses. Mi abuela me dejó llorar hasta que solo quedaron hipos. Se sentó a mi lado, me quitó el vaso vacío de las manos y me dijo, con su voz suave y sabia, «Está bien, mija, saca todo, pero no te confundas». La miré, con los ojos hinchados. «Hoy no le diste una segunda oportunidad, no lo perdonaste», continuó como si leyera mis dudas. «Hoy hiciste una transacción, aseguraste el futuro de tu hijo. Fue una decisión de madre, no de esposa herida. No dejes que tu corazón te diga lo contrario». Sus palabras fueron un bálsamo, una forma de darme permiso para sentirme en paz con mi decisión. Una decisión de madre, no de esposa herida. Repetí esa frase en mi cabeza una y otra vez. Era la verdad, no había cedido por debilidad ni por un sentimiento remanente de amor. Había actuado con una frialdad que no sabía que poseía, todo por el bienestar de la personita que crecía dentro de mí. Entenderlo de esa forma me ayudó a poner las cosas en su lugar. El dolor por la traición de Daniel seguía ahí, intacto, pero la decisión de aceptar su ayuda ahora estaba en un compartimento diferente, uno etiquetado como logística o estrategia de supervivencia. No me sentía feliz, pero empecé a sentirme correcta. El resto de la tarde pasó en una especie de neblina. Mi abuela y yo nos movimos por la casa en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. La luz dorada del atardecer comenzó a entrar por las ventanas, tiñendo las paredes de un color melancólico. Me di cuenta de que el día estaba terminando, un día que había empezado con la más dulce de las normalidades y que ahora se sentía como el fin de una era. La burbuja en la que había vivido, mi santuario de anonimato y paz autoimpuesta, se había roto. Sabía que, a partir de mañana, algo fundamental en mi vida habría cambiado para siempre. Ya no era invisible,
Pensé en mis amigas de aquí, en las 2 o 3 mujeres que me habían abierto las puertas de sus casas y de sus vidas sin pedir explicaciones. Ellas me habían enseñado con su ejemplo que la fortaleza de una mujer no se mide por su capacidad de perdonar, sino por su capacidad de seguir adelante a pesar de no hacerlo. Me imaginé contándoles lo que había pasado y casi pude oír sus voces, firmes y sin juicios, diciéndome que había hecho lo correcto, que ser madre a veces significaba tomar decisiones con la cabeza y no con las heridas del corazón. Ese pensamiento me dio un poco más de fuerza. Más tarde, ya en mi cuarto, me senté en el borde de la cama y puse las manos sobre mi vientre. El bebé se movió como si respondiera a mi tacto. Cerré los ojos y, en la intimidad de mi silencio, le hablé. Todo esto es por ti, le susurré a la nada. Cada decisión, cada lágrima, cada gramo de orgullo que me tragué hoy, fue por ti, para que nunca te falte nada, para que tu mundo sea más seguro de lo que fue el mío. En ese momento, sentí una conexión con él más profunda que nunca. Éramos un equipo, un pacto sellado en el vientre y yo era su guardiana. Por un instante, y solo por un instante, me permití pensar en la imagen de Daniel, en su rostro cansado, en sus ojos vacíos de la arrogancia que recordaba. ¿Era real su arrepentimiento? Quizás nunca lo sabría con certeza. La gente se rompe, supongo, y quizás él finalmente se había enfrentado a los escombros de sus propias decisiones. Este pensamiento no me trajo consuelo ni me inspiró perdón. Simplemente añadió una capa de complejidad a la historia. Él ya no era el villano plano de mi narrativa, sino una figura trágica en su propio derecho. Un hombre que lo había tenido todo y lo había tirado por la borda. Miré por la ventana a la noche que caía sobre el pueblo. El futuro se sentía como un camino sin iluminar. Por un lado, la ayuda económica de Daniel era un alivio innegable, una red de seguridad que no sabía que necesitaba hasta que me la ofrecieron. Pero por otro, era una cadena, un lazo invisible que me ataba de nuevo a él, al pasado que tanto me había esforzado por enterrar. Entendí que mi sanación no sería un proceso limpio. Sería un enredo, una negociación constante entre la necesidad y la memoria. La paz perfecta era una ilusión. La verdadera batalla sería aprender a vivir en esta nueva y complicada realidad. Les escribo todo esto ahora, en el silencio de la madrugada, mientras mi abuela duerme y la casa está en calma. Necesitaba contarlo, sacarlo de mi sistema y ordenarlo en palabras para poder entenderlo yo misma. Hoy sentí que el pasado venía a reclamarme, a intentar reescribir mi historia. Pero al poner todo esto por escrito, siento que soy yo quien tiene el control del relato. Esta es mi versión, la única que cuenta para mí. Quería dejarla aquí, en este espacio anónimo, como un testimonio de que sobreviví al día en que mi mayor fantasma vino a tocar a mi puerta. He pensado mucho en el amor esta noche. El amor que yo le daba a Daniel era un amor que rogaba, que esperaba, que siempre estaba dispuesto a perdonar. Ahora entiendo que eso no era amor, era necesidad. Del amor de verdad es el que siento por mi hijo, una fuerza feroz que me hizo cruzar el país para protegerlo, o el amor de mi abuela, un amor de acciones, de silencios cómplices y de tazas de té caliente. He aprendido que el amor no siempre es romántico. A veces, el amor más puro es el que te enseña a ponerte de pie, no el que te pide que te arrodilles. No sé qué pasará con Daniel. No sé si su arrepentimiento durará o si es solo un impulso momentáneo. Y la verdad, he decidido que no me importa. Su camino de redención, si es que existe, es suyo y solo suyo. Ya no es mi responsabilidad sanar sus heridas ni validar sus esfuerzos. Mi único deber es conmigo misma y con mi bebé. Él eligió su camino hace muchos meses, cuando me dio la espalda. Yo elegí el mío cuando decidí tener a mi hijo. Nuestros senderos se cruzaron hoy de forma dolorosa, pero mañana, al amanecer, volverán a separarse. Hoy fue, sin duda, uno de los días más difíciles de mi vida. Enfrenté al hombre que me rompió y a la mujer que yo era cuando estaba con él. Tuve miedo, sentí rabia, lloré de agotamiento, pero no me rompí. Tomé una decisión difícil, una que no me hace feliz, pero que me da paz. Y me di cuenta de una cosa, soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. La Isabela de hace un año se hubiera deshecho en lágrimas, le habría creído, le habría abierto la puerta. La Isabela de hoy le puso condiciones. Y esa, creo, es mi verdadera victoria. Así que esta es mi historia, o al menos, el capítulo que necesitaba contar con urgencia. No tengo ninguna lección que dar, ninguna frase de superación para compartir. Es solo un pedazo de mi vida, crudo y sin adornos. Gracias por leerme, por ser un oído silencioso en la oscuridad. Contarlo me ha quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. No sé qué pasará mañana, pero por primera vez en mucho tiempo no le tengo miedo al amanecer. Siento que, de alguna manera, hoy recuperé algo que me pertenecía a mí misma.